coeficiente Rho, básicamente lo que mide la tasa de contagio es la velocidad o la intensidad con la que se propaga una enfermedad infecciosa. Déjame ver si puedo o no puedo con esto. Realmente el aula virtual está hiper lenta. Bueno, necesito que sean absolutamente puntuales para la próxima clase, ¿no? Para el examen. Listo, vamos a ver este tema de la tasa de contagio, también llamada coeficiente R o coeficiente Rho. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre el coeficiente R y el coeficiente Rho. Esta tasa de contagio lo que evalúa es, como les decía, la intensidad o la velocidad con la que se propaga una enfermedad transmisible, tipo COVID-19, ¿no? Permite comprender desde el punto de vista epidemiológico cómo se propaga un brote, cómo se propaga una epidemia. En realidad, este coeficiente lo que mide es el promedio de reproducción o el promedio de contagio. A través de su valor calculado, lo que me permite decir es, en promedio, cuántas personas contagia una persona que es infectada o que es calificada como infectada. En otras palabras, en promedio, ¿cuántas personas contagia una persona que está enferma de una patología infecciosa transmisible, obviamente, ¿no es cierto? Eso es lo que hace el coeficiente. Entonces, fíjense, toda la lucha para controlar la epidemia, para controlar la pandemia, para controlar el brote, para controlar la sindemia, está dirigida a bajar el valor del coeficiente Rho. ¿Cuál es el valor deseable del coeficiente Rho? Menos de 1. Todo coeficiente R o todo coeficiente Rho que tiene un valor menos de 1, quiere decir que en esa localidad se logró controlar el brote, la epidemia, la pandemia o la sindemia. ¿Sí? Existen muy pocos países en el mundo que tienen un coeficiente de Rho menor de 1. Nueva Zelanda, Dinamarca. Generalmente los países que están al norte de Europa ya han logrado bajar el valor del coeficiente. Lo mismo que algunos países asiáticos como, por ejemplo, Corea del Sur. Entonces, mientras más alto es el coeficiente Rho, más alta es la intensidad o más alta es la velocidad con la que se propaga la enfermedad. Este coeficiente lo que hace es establecer la relación en términos de diferenciales del tiempo que le toma a una persona para pasar de susceptible, que son las personas que pueden contraer la enfermedad, esos son los susceptibles, a ser infectado, que son las personas que contienen la enfermedad, y el diferencial del tiempo que le toma a un infectado para poder pasar a ser recuperado. Miramos esto. Entonces, ¿qué es esto? En realidad, este es un modelo bien complejo desde el punto de vista matemático. Por eso que no voy a entrar mucho en el cálculo de esto. Además, existen programas ya diseñados para que puedan calcularse, es decir, estos modelamientos epidemiológicos están ya informatizados. Entonces, uno solamente tiene que meter el dato de los susceptibles, el dato de los infectados, el dato de los recuperados, las diferenciales de tiempo y automáticamente el programa le calcula el valor del coeficiente o la tasa de contagio. Les decía que básicamente desde el punto de vista matemático en la sintaxis de las ecuaciones diferenciales ordenadas, ¿cierto? Que utiliza este modelo, lo que dice es, mira, ¿cuál es el diferencial de tiempo? Esto, ¿no? ¿Cuál es el diferencial de tiempo que en una población determinada, en un lugar determinado, le toma a un susceptible pasar a ser infectado? ¿Y cuál es el diferencial de tiempo que a una persona que está infectada, por lo tanto que está enferma, le toma para pasar a ser recuperado? Y entonces se generan este tipo de curvas. Este tipo de curvas donde lo que ustedes tienen es, por una parte, el número de susceptibles, ¿no es cierto?
Entonces, mientras pasa el tiempo, los susceptibles disminuyen. ¿Por qué disminuyen los susceptibles? Porque muchos comienzan a infectarse. Y entonces los infectados se elevan. Sí, pero se elevan hasta un momento, ¿no es cierto? ¿Hasta cuál momento? Hasta el momento en que ponemos en práctica las medidas inmediatas o las medidas específicas para controlar el brote, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Después comienzan a bajar los infectados, ¿cierto? Estos infectados. Pero ¿qué pasa? Que comienzan a incrementarse los recuperados. Comienzan a aumentarse los recuperados. Entonces, este juego de pasar de susceptible a infectado y de infectado a recuperado, es decir, la disminución de los susceptibles, ¿no es cierto? Con el aumento en un primer momento de los infectados y en un segundo momento, ¿cierto?, de los recuperados, porque estos comenzaron a disminuir, genera este tipo de curvas de modelamiento del estatus del brote, o del estatus de la pandemia, o del estatus de la epidemia, o del estatus de la sindemia, ¿no es cierto? Cuando estos modelamientos gráficos, que están expresados ahora a través de un esquema gráfico, se calculan a través de las diferentes ecuaciones diferenciales ordinarias, entonces nos dan el valor del coeficiente R o del coeficiente ρ, dependiendo de lo que queramos calcular. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre, el uno tiene susceptibles, el otro ya no tiene susceptibles. En definitiva, lo que les acabo de decir, ¿no? En definitiva, este tipo de coeficientes me dicen, oiga, ¿cuántos susceptibles son contagiados de la enfermedad en promedio por un infectado? Entonces, una persona infectada, una persona que está enferma, ¿a cuántos susceptibles puede contagiar o puede transmitir la enfermedad en promedio? Eso es lo que me dice, en definitiva, el cálculo de este coeficiente. Entonces se han hecho ya también modelamientos respecto de algunas enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces se sabe, por ejemplo, que el sarampión es una de las enfermedades que con mayor velocidad se propaga, que mayor velocidad tiene de propagación de contagio. Se reconoce que en promedio el sarampión puede contagiar entre 12 a 18 niños. O sea, un niño que tiene sarampión puede contagiar entre 12 a 18 niños susceptibles de contraer la enfermedad. ¿Qué es los susceptibles? Que no tienen ninguna protección, que no ha sido vacunado, que no ha tenido antes la enfermedad y esa enfermedad le dejó algún tipo de inmunidad. Esas son las personas susceptibles. Es importante reconocer que la velocidad de contagio, la velocidad de transmisión de la enfermedad, no es sinónimo que gravedad de la enfermedad o letalidad, de ninguna manera. Porque existen enfermedades que son altamente graves o altamente letales. Ustedes ya saben que la letalidad es el número de funciones en los enfermos, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuántos enfermos se murieron? Obviamente por causas de esa enfermedad, ¿no es cierto? Esa es la letalidad. Entonces, no se puede establecer una homologación o similitud o decir que son sinónimos el hecho de decir gravedad de la enfermedad, velocidad del contagio. Les decía, hay enfermedades que son tremendamente graves, pero que su velocidad de contagio es muy pequeña, como por ejemplo el ébola o el cólera. En cambio, hay otras enfermedades que no son graves, pero que tienen una velocidad de contagio tremendamente rápida, ¿no es cierto? Como el sarampión, por ejemplo. Recapitulando esto a través de un esquema, ¿no es cierto? Entonces, si ponemos en un gráfico, ¿cierto?, diríamos que el coeficiente R o el coeficiente ρ lo que me dice es, si una enfermedad tiene un coeficiente R o un coeficiente de 2, eso quiere decir que una persona puede, en promedio, ¿cierto?, contagiar a 2 personas susceptibles. Y esa persona susceptible que ya está infectada puede a su vez en promedio, ¿cierto?, infectar a otras 2 personas. Y estas personas que ya han sido infectadas pueden a su vez contaminar a otras 2 personas. Y entonces la velocidad o la intensidad de propagación de
de la enfermedad está en función de este coeficiente. Pasaría si tuviéramos 3, ¿no? Entonces, cada persona en promedio infectaría a 3 personas. Y eso es lo que les decía hace un rato, ¿no es cierto? Fíjense, se han hecho modelamientos y se reconoce que, por ejemplo, el sarampión tiene una velocidad de contagio de entre 12 a 18 personas en promedio. En cambio, que miren el ébola. Tiene una velocidad de contagio de entre 1.51 y 2.53. No es... Ya, listo. El SARS-CoV-2 se han hecho estudios y se ve que, por ejemplo, la velocidad de contagio está entre 1.5 y 3.5 personas en promedio. ¿Qué significan estos números? La velocidad promedio de contagio o paso del virus de una persona a otra, ¿no? Fíjense que las nuevas variantes, ¿cierto? Las nuevas mutaciones del SARS-CoV-2 se señala que tienen una mayor velocidad de contagio, es decir, tienen una mayor virulencia, es decir, tienen mayor número de partículas por mililitro, es decir, se han encontrado una mayor cantidad de restos del ARN de esos virus en las personas infectadas. Por lo tanto, hay mayor cantidad de partículas y al existir mayor cantidad de partículas, entonces mayor es la posibilidad de dispersión de esas partículas en el ambiente, partículas que van a encontrar a seres humanos o a personas. Y entonces, mientras mayor partículas, mientras mayor capacidad de virulencia y de partículas tenga ese virus en su expresión genómica, entonces mayor es el encuentro con seres humanos y mayor es ese coeficiente. Por eso se señala de que estas variantes del COVID-2 no son más severas, pero sí tienen mayor velocidad en términos del contagio, velocidad e intensidad en la transmisión de la enfermedad. Ahora, no solamente depende del número de partículas, de ARN, ¿cierto? Del virus. Vamos a ver otros factores que también, de los cuales depende el comportamiento de este coeficiente. Otra de las cosas que les decía es, no vayan a confundir transmisibilidad con virulencia. Transmisibilidad es la capacidad de transmisión, pues el mecanismo a través del cual pasa la enfermedad. Esa es la transmisibilidad. En cambio, que la virulencia es la capacidad del microorganismo para causar daño, para generar la enfermedad. ¿Cierto? Y lo otro es la infectividad. La infectividad es la capacidad del virus para infectar a una persona, para incrustarse en una persona, para entrar y depositar su capa proteica y comenzar a reproducirse. Es un poco como ese periodo de incubación que necesita el virus. Entra y todo virus y todo microorganismo necesita un periodo para poder ubicar las células tipo en las cuales puede descargar su proteína, unirse a la célula y desatar la enfermedad. Ese es el periodo de infectividad, ¿no es cierto? Entonces, transmisibilidad no es lo mismo que virulencia y virulencia no es lo mismo que infectividad. Esto es lo que les decía. Un coeficiente R o un coeficiente Rho alto no significa que la enfermedad sea grave o letal o que nos vaya a causar una pandemia, de ninguna manera. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre el coeficiente R y el coeficiente Rho. Coeficiente R y el coeficiente Rho. Ambos se definen como el número de reproducción. El coeficiente Rho se llama básico y el coeficiente R se llama efectivo. ¿Por qué es básico? Porque este coeficiente se calcula cuando las ecuaciones me piden el dato de susceptibles y tengo como dato de susceptibles que todos, o toda la población, son susceptibles. Señala cuántas personas son contagiadas por una persona infectada sin que medien aún medidas de protección. Por lo tanto, todos son susceptibles. Lo que pasa con el
el SARS-CoV-2 y la COVID-19, ¿no es cierto? Todos somos susceptibles. Lo único que se han hecho es implementar medidas de protección inmediatas y medidas de protección específicas, pero no tenemos medidas de contención de la enfermedad. ¿Cuál es una medida de contención de la enfermedad? ¡Pum! La vacuna, ¡pum! El tratamiento. O la inmunidad generada o secundaria a la infección. Es decir, los anticuerpos que una persona tiene luego de haber adquirido la enfermedad. Ya está. En cambio que el coeficiente R es todo lo contrario del coeficiente R. Si bien señala cuántas personas son contagiadas por una persona infectada, pero se aplica después de haber tomado las medidas de contención. O con una parte de la población que ya está inmunizada. ¿Inmunizada a través de qué? De la vacuna, ¿no es cierto? O cuando la persona ha sido infectada o cuando la persona recibe tratamiento. Entonces, ahí es cuando se aplica este coeficiente R o este coeficiente R. Generalmente, joven, generalmente, señoritas, generalmente, señores, se aplica el coeficiente R para la mayor parte de los cálculos. Quizás cuando tengamos avanzada este proceso de vacunación en el país, tengamos la posibilidad de calcular el coeficiente R. ¿Por qué? Porque el coeficiente R lo que me exige es decirme, oigan, ¿y cuántos están inmunizados? Bueno, en Ecuador no sería medio difícil, porque al final creo que 4.000 personas están inmunizadas. Creo que a 4.000 personas les han puesto la vacuna en las 2 dosis. En Chile ya llevan como 3 millones. En Chile ya llevan como 3 millones de personas que han recibido la vacuna. Aquí hicieron un escándalo, fueron a recibirle al avión, hicieron un arco de agua para recibirle al avión. El dato que el avión abrió la puerta, sacaron una cajita, ¿no? Una cajita con las 4.000 dosis y eran aplausos. Creo que lanzaron hasta juegos pirotécnicos porque ya venían 4.000 dosis de vacuna. En Chile les llevaron 6 millones de dosis y no hicieron tanto 6 millones de dosis. El país en América Latina que mejor ha manejado el tema de la vacunación. En Estados Unidos vacunan 1 millón al día nomás. Listo. ¿De qué depende la velocidad de transmisión de una enfermedad? ¿De qué depende el valor del coeficiente de contagio? ¿Sí? O la tasa de contagio. ¿De qué depende? De varios factores. Ya les decía, uno, ¿no es cierto?, con respecto a estas determinadas características. Un factor del cual depende la velocidad en que se propaga la enfermedad es la calidad de vida de las personas. Y de esto ya he estado insistiendo varias veces, ¿no es cierto? Obviamente, si en los países, como el nuestro, ¿no?, que no es el único, que hay un montón, que hay peores, en términos de condiciones y calidad de vida de las personas. Si las personas viven en escenarios de pobreza, ¿no?, ya les he dicho varias veces, en pobreza por ingresos, ¿no?, porque no tienen tanto dinero, o en pobrezas por condiciones de vida, que viven en lugares hacinados, en lugares donde no disponen de agua potable, alcantarillado, manejo adecuado de basuras, entonces la velocidad de la enfermedad, la velocidad de transmisión de la enfermedad es mucho más alta y el coeficiente Rho será mucho más de 1, ¿no es cierto? Porque las gentes son vulnerables en términos de sus condiciones y calidad de vida, ¿no es cierto? Otro de los factores es la densidad poblacional. ¿Qué es la densidad poblacional? Es la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Este es un indicador más demográfico que se utiliza mucho en epidemiología, ¿no? Fíjense lo importante que es la epidemiología. La epidemiología utiliza indicadores sociales, económicos, políticos, culturales, demográficos, estadísticos. Es una ciencia hipercompleta para poder entender esa dinámica de la salud de enfermedad, para poder entender por qué la gente enferma o por qué la gente no enferma. ¿Por qué unos niños que les da gastroenteritis se mueren y por qué a otros niños que les da gastroenteritis no se mueren? ¿Por qué a unos niños les da desnutrición y a otros niños no les da desnutrición? O sea, entonces,
La epidemiología acude, entre otras ciencias, a la demografía, que es el estudio de la dinámica poblacional, es la demografía. ¿Sí? Entonces, donde hay mayor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, entonces obviamente la transmisión de la enfermedad es mucho más rápida. Vean ustedes cómo en el distrito metropolitano de Quito, en Iñaquito, por ejemplo, hay una gran densidad poblacional. Nos dicen siempre, nos sacan en las noticias diciendo que la gente está acumulada ahí. Ahora que en Peguche hicieron un baile y 3.000 personas estuvieron en el baile, ¿qué hubo? Una altísima densidad poblacional. Entonces la probabilidad de que esa gente se infecte, se contagie, y si pudiéramos calcular el coeficiente de Rho en ese, debería ser altísimo. En Iñaquito, en la parroquia Iñaquito de la ciudad de Quito, donde está el centro financiero y alguna cantidad de centros comerciales, donde existe un gran hacinamiento, probablemente ahí el coeficiente de Rho y el coeficiente es alto. Entonces, donde hay mayor aglomeración de gente, hay mayor posibilidad de que la enfermedad se propague. Depende también de la distribución geográfica, ¿no es cierto? No es lo mismo tener una distribución urbana que una distribución rural. En el sector rural la gente vive más dispersa, ¿no es cierto? En el sector rural no en las cabeceras parroquiales. El sector rural está más dispersa, por lo tanto la probabilidad de que la enfermedad se propague es mucho más baja. En cambio, que el sector urbano estamos más hacinados, las casas están pegadas una al lado de otra. Hay casas donde viven 3, 4, 2 familias, hay mayores niveles de hacinamiento, por lo tanto hay mayor probabilidad de que la enfermedad se propague a mayor velocidad. La existencia de portadores asintomáticos es un peligro, ¿no es cierto? Cuando la enfermedad cruza con periodos asintomáticos muy prolongados, entonces hace de que la gente considere que no está enferma, de que está sana, entonces sale nomás con toda confianza, no se preocupa de adoptar medidas de protección y termina contagiando a otras personas, y entonces esto se propaga mucho más rápido. Vean ustedes lo que pasa con el VIH-Sida. Por aquí tengo el periodo de incubación, pero me voy a adelantar en esto. Al SIDA le toma entre 8 a 10 años aparecer, ¿no? Ustedes ya saben eso. Es decir, una persona que se infecta, es decir, adquiere el virus de la inmunodeficiencia adquirida, ¿cierto? Le toma entre 8 a 10 años para desarrollar una enfermedad que se llama el SIDA. Y generalmente esa persona vive entre estos 8 a 10 años asintomático, no tiene nada. Y entonces, ¿qué pasa con esa persona? Como cree que no tiene nada, porque no siente ningún síntoma, no tiene ningún signo, entonces puede ir durante 8 o 10 años contaminando a toda la gente. Y entonces la velocidad de propagación de esta enfermedad es muy alta, ¿cierto? Igual nos pasa con la COVID-19, ¿no es cierto? O sea, el periodo de asintomáticos dura 5 días, que es el periodo de incubación del virus, ¿no? Y en ese periodo de 5 días, la gente puede transmitir las partículas del ARN del virus y la gente se puede contaminar, se puede contagiar. La velocidad de reproducción, la velocidad de transmisión depende también de la edad de los afectados. Las personas jóvenes generalmente transmiten mucho más rápido la enfermedad. Porque además, estos jóvenes son asintomáticos, a pesar de que a pesar de que las unidades de cuidados intensivos ahora están desafortunadamente cada vez más llenas con jóvenes, lamentablemente, y eso es una tragedia para el mundo de niños y de niñas. Claro, los viejitos, ya posiblemente gran cantidad de personas adultas lamentablemente fallecieron. La velocidad de reproducción de la transmisión de la enfermedad depende también del tipo de intervención y de la forma como la población acoge el tipo de intervención, acoge las medidas específicas, acoge las medidas inmediatas. Yo les decía, vean, mientras la curva en Corea tuvo este comportamiento, en el Ecuador todavía está así. En el Ecuador todavía está en así. ¿Y qué hemos hecho? Exactamente lo mismo. Les vuelvo a repetir, chicos, entonces,
El tipo de intervención fue la misma, sí, pero en otro tipo de población. En otro tipo de población que tenía, entre otras cosas, diferentes condiciones de vida. Pero también hay diferentes condiciones de educación, hay diferentes condiciones de cultura, de respeto a los valores, a los principios, de respeto, de responsabilidad, de solidaridad, de obediencia, que son los valores fundamentales que los seres humanos deberíamos tener, y que algunos sí los tenemos, y que hay otros que no los tienen. O sea, qué lindo es toparse con un ser humano que sea responsable, que sea respetuoso, que sea solidario, es decir, que sepa comportarse como un ser humano. O sea, yo digo, este mundo y este país sería una maravilla como son muchos países teniendo esa tipología de gente. Viviríamos sin violencia, sin angustia, sin desesperación. Viviríamos en ambientes sanos, saludables. Viviríamos en mejores condiciones. Y posiblemente el legado que podríamos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, sería de un maravilloso país. Si solamente tuviéramos otro tipo de gente. Pero tenemos ese tipo de gente porque tenemos también pésima gente en los gobiernos. Pésima gente en los gobiernos. Gobiernos que intencionalmente dejaron a mucha gente, en la desocupación. Dejaron a mucha gente sin educación. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene educación tiene muchísimas limitaciones para poder acceder a los niveles adecuados de desarrollo, entre otras cosas, para salir de la pobreza. Por eso, una de las labores fundamentales del gobierno debe ser acudir en apoyo de la gente pobre para sacarle de la pobreza. Los demás podemos esperar un rato hasta que los pobres puedan mejorar sus condiciones y calidad de vida. Hacer de este país y de esta sociedad un mundo más equitativo, más igualitario, menos desigual, menos perverso. Porque ese tipo de circunstancias, y yo ya les he dicho, y quizás no va a ser la última vez que me escuchen, pero quizás el momento en que tengamos mayores niveles de igualdad, vamos a tener mejores niveles de salud. Posiblemente ya no vamos a necesitar tantos hospitales, tantos medicamentos. ¿Por qué? Porque la gente va a tener mejores condiciones de vida, y al tener mejores condiciones de vida va a tener mejores condiciones de salud. Por eso hay que pensar muy bien en cuál es el mandatario o la mandataria que elegimos para que gobierne el país. ¿Qué ideas tiene? ¿Qué ideas tiene? ¿Qué es lo que quiere hacer con el país? Y entonces, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista epidemiológico, el tipo de intervención es fundamental. O sea, yo les he dicho varias veces, por ejemplo, en el Ecuador, la solución no es solamente, sí es importante, pero no es solamente el uso de la mascarilla, del alcohol gel, del aislamiento, de la cuarentena, del toque de queda, de la prohibición del baile. ¿Sí? O sea, si no ayudamos a mejorar la calidad de vida de la gente tiene pobreza de ingresos, y ante la pobreza de ingresos tiene que salir a trabajar. Y ahí se ha de contagiar. Y al contagiarse, ha de seguir pasando la enfermedad a las otras personas. O sea, así de fácil. Pero el número de protección básico también depende del sistema inmune de las personas. Entonces, aquellas personas que tienen enfermedades que depletan el sistema inmunológico, o tienen deficiencia en el sistema inmunológico, entonces propagan con mayor velocidad, o se propaga con mayor velocidad la enfermedad. Y eso es lo que les decía de la carga viral, ¿no? O sea, del número de partículas por mililitro de copias del ARN. Mientras mayor es la carga viral de la enfermedad, más rápido se reproduce y se contagia la enfermedad. Y lo que estamos viendo es que con las nuevas variantes, con las nuevas cepas y con las nuevas mutaciones del virus, lo que se ha encontrado es que estos tienen mayor capacidad de propagar partículas virales por un mililitro. El SARS-CoV-2, ¿cierto?, tiene limitaciones en eso, pero las nuevas variantes
tienen mayor velocidad, no son más virulentas, no son más infectadas, sí, tienen mayor capacidad para transmitirse. La virulencia de la cepa, es decir, la capacidad de enfermar, la velocidad de reproducción también depende de las complicaciones de la enfermedad. Si pacientes con mayor comorbilidad transmiten con mayor facilidad la enfermedad. Y el tiempo de incubación, ¿no? Que es muy parecido a eso que les decía del SIDA, ¿no? Mientras mayor es el periodo de incubación, mayor es la posibilidad de que la enfermedad se propague. O sea, sí, y peor aún, si son enfermedades que cursan con procesos sindrómicos silenciosos. Peor. Vean ustedes, por ejemplo, el cólera. Al vibrio en cólera le toma entre 8 a 12 horas, chicos, no años, horas, genera la enfermedad. Desde que el vibrio entra al individuo, entre 8 a 10 horas, ese individuo desata el cuadro sindrómico. Vómito, diarrea, fiebre, colapso circulatorio, y shock hipovolémico. Y a veces mueren con una velocidad impresionante porque la hipovolemia por deficiencia de líquidos que produce el cólera es muy alta y hay que tratarla rápidamente. Entonces, mientras menos tiempo de incubación toma la enfermedad, o sea, menor la posibilidad de transmitirse. O sea, en 8 horas está enfermo y en 8 horas ¿a quién pudo contagiar esta persona? No sé, posiblemente a los que estaban más cercanos y a las que no tuvieron las precauciones sanitarias como para poder controlar esta enfermedad, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, el periodo de incubación junto con el comportamiento sintomológico de la enfermedad es muy importante. Hay quienes dicen que la estacionalidad también es importante. Hay enfermedades que se transmiten mucho más rápido en verano que en invierno. Hay enfermedades propias de estas estaciones, según el tipo de estaciones. Entonces, en definitiva, estos son los factores, chicos, jóvenes, señoritas, señores estudiantes, de los cuales depende la velocidad o la intensidad con la que se transmite una enfermedad. Para contener la propagación del virus, ¿cierto?, es deseable que la tasa de reproducción, la tasa de contagio, sea inferior a 1. Eso es lo ideal. Porque entonces está controlado. Ahora, desde el punto de vista matemático, les había dicho que esta tasa de contagio, depende de 3 ecuaciones diferenciales ordinarias. 3 ecuaciones diferenciales ordinarias, que se plantean como parte de esto que se llama el modelo SIR. SIR porque es susceptibles, infectados y recuperados. Susceptibles, infectados y recuperados. Entonces, estas 3 ecuaciones, lo que me dicen, básicamente, esta primera ecuación es, oiga, ¿cuál es el diferencial de tiempo? ¿Cuál es el diferencial de tiempo que a un susceptible le toma para pasar a ser infectado? Si leo desde el punto de vista matemático la sintaxis y el algoritmo de esta fórmula, eso es lo que me está pidiendo. La variación en el tiempo de los susceptibles para pasar a ser infectados, ¿cierto? Y esto tiene un diferencial negativo. ¿Por qué? Porque disminuyen los susceptibles para transformarse en infectados. La segunda ecuación, lo que me dice es, ¿cuál es el diferencial de tiempo que le toma a un infectado para pasar a ser recuperado? Esta lambda por I es la tasa de recuperación. La letra griega lambda, ¿no? Es la tasa de recuperación. En cambio que esta beta es la tasa de transmisión. Entonces, esta es la segunda ecuación, la variación en el tiempo de los infectados. Y finalmente, la tercera ecuación diferencial ordinaria, lo que me dice es, oiga, ¿cuál es el diferencial de tiempo que le toma a un infectado pasar a ser recuperado? ¿Sí? Listos. Ya. Bueno, básicamente eso. Déjenme ver si me voy acá mejor. Si puedo regresar a
compartir el aula virtual. En el aula virtual, en Cómo Investigar 3, ustedes tienen la bibliografía básica de este coeficiente. Y ahí tienen dos elementos fundamentales. Un paper bastante bueno sobre un poquito en más extenso lo que les acabo de explicar, ¿cierto? Sobre el coeficiente R, el coeficiente Rho y las ecuaciones diferenciales. Pero además de eso, ustedes tienen un video de un matemático en el que les explica el modelamiento matemático y los diferenciales de tiempo que toman los susceptibles, los infectados y los recuperados. Entonces, ese es un video que dura, me parece que entre 8 a 10 minutos y que puede ser de mucha utilidad si ustedes quisieran comprender un poquito más todo el modelamiento matemático para el cálculo del coeficiente R o del coeficiente R. No puedo ingresar, pero porque el aula está congelada realmente. Pero ustedes pueden ubicar esa bibliografía en la ventana del último foro que ustedes tienen que responder. Allí en la parte superior ustedes van a encontrar la bibliografía del coeficiente R y del coeficiente Rho en esta ventana. Entonces abren esta ventana y aquí está la bibliografía. Esta bibliografía R, Rho, número reproductivo, tasa de transmisibilidad, velocidad de transmisión de la enfermedad. Y cuando abran eso van a encontrar el link de acceso al video y de acceso al paper. Listos. ¿Alguna pregunta? Aquí tienen, ¿no? Aquí tienen el número reproductivo básico y aquí tienen el paper, el link para ingresar al paper, y aquí tienen el link para ingresar al video sobre el modelo CIR, ¿no? El modelo de susceptibles, infectados y recuperados. Entonces ahí tienen esa bibliografía para poder estudiar. Les repito lo que les dije en la clase anterior. Nunca les debe tomar una fórmula, nunca les debe tomar un cálculo, pero sí les debe decir, si encuentran un R menor de 1 o si encuentran un R mayor de 1, ¿qué significa eso? Si encuentran un Rho menor de 1 o un Rho mayor de 1, ¿qué significa eso? Si encuentran un Rho de 12, ¿qué significa eso? Si encuentran un Rho de 4, ¿qué significa eso? Entonces, debes de poner, el ébola tiene un Rho de 1.5 a 3.5. Eso significa que el ébola es más severa que el sarampión, que el ébola es más letal que el sarampión, que el ébola se transmite a una velocidad promedio de 1.5 a 3.5. Esas son un poco las preguntas. Digo para que no se estén angustiando con el tema de las fórmulas y ese tipo de cosas. Bueno, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Están ahí, chicos? ¿O ya se fueron? Hoy estuve aquí durante una hora hablando de mis Estamos. Doctor, yo tengo una pregunta respecto al coeficiente de Rho. Dime, Toti. Sí, no me quedó bien claro porque usted mencionaba que varía dependiendo de la densidad poblacional y distribución geográfica, ¿cierto? Entonces esto significa que el coeficiente Rho varía dependiendo, por ejemplo, de una provincia o una ciudad. Sí. Entonces en cada ciudad va a haber un diferente coeficiente Rho de una patología determinada. Claro. O sea, es que tú puedes calcular el coeficiente Rho para Chillogallo, para Guamaní, para Calderón, para Iñaquito, para la Villa Flora, para el Camal. Puedes calcular para tu barrio el coeficiente Rho. Lo importante es que sepas cuál es el número de susceptibles, cuál es el número de infectados, cuál es el número de recuperados y cuál es la velocidad en las diferenciales de tiempo que toma pasar de susceptible a infectado o a recuperado. Por lo tanto, yo puedo decir que el coeficiente Rho, posiblemente habría que hacer el cálculo, ¿no es cierto? Estamos haciendo esos modelamientos en el COE. El coeficiente Rho es diferente en Chillogallo que en La Concepción, o que es diferente en
Nuevo Israel, ¿cierto?, que en San Borondón. Entonces, no vayan a pensar que el coeficiente de error es solamente para el país o para el continente. No, uno lo puede calcular en el escenario en que lo quiera calcular. Lo importante es que tengan los datos respecto de las variables que entran en el modelo de las ecuaciones matemáticas. Rodi. Ya, gracias. Bueno, Rodi, gracias a ti más bien por preguntar. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, chicos, si no hay inquietudes, listos. Déjenme decirles que me dio mucho gusto poder trabajar con ustedes. Ojalá que lo que hemos podido tratar, creo que la seguridad va a ser muy importante y valioso para que ustedes puedan tener un desempeño profesional importante. No importa que no sean epidemiólogos, no importa que no sean salubristas, no importa. Yo les dije desde la primera clase, ¿no? Para ser buenos clínicos hay que tener un muy buen pensamiento epidemiológico. Y tener un pensamiento epidemiológico quiere decir hacerle las preguntas necesarias a sus pacientes. Acuérdense de la epidemiología clínica, hacerles las preguntas necesarias a sus pacientes con la finalidad de poder descubrir el verdadero determinante de la enfermedad. Y entonces van a ser muy buenos y excelentes clínicos si ustedes logran ver exactamente en dónde se generó esa enfermedad y pueden establecer un proceso terapéutico dirigido a eliminar el determinante, no el síntoma y el signo. ¿Por qué? Porque si resuelven el determinante, los síntomas y signos, por lo tanto la sintomología de la enfermedad se resuelve sola. Y recuerden lo otro que también les he dicho, ¿no? Cuando vayan a zona rural, acuérdense de la epidemiología. Acuérdense, chicos, de la epidemiología. Va a resultar un lindo trabajo. Si ustedes en su rural se vinculan con la comunidad, se vinculan con las autoridades y comienzan a hacer un trabajo de limpiar en esa localidad parte de los determinantes que pueden estar causando la mayor parte de la patología para esa población. Compórtense como clínicos también durante la rural, claro, porque van a tener personas enfermas y hay que curarles, obviamente, pero no dejen de ser epidemiólogos. Desen tiempo para ser epidemiólogos en su práctica. Y si ustedes pueden seguir con ese pensamiento y práctica epidemiológica al interior de su consulta, al interior de su consultorio, al interior de su práctica especializada, listo. No hay especialidad clínica que deje de mirar la epidemiología. No hay. Yo les he dicho varias veces. Abran un libro de clínica y la clínica empieza por epidemiología. Mensaje. Bueno, para que ustedes lleven la epidemiología también dentro. Eso, chicos. Yo por lo menos me siento bastante satisfecho. Espero que ustedes también. Dígame, señor. Doctor, muy buenas tardes. Disculpe que le interrumpa. Le saluda Lenin en Chatitlán. Bueno, primero quiero agradecerle por habernos compartido sus conocimientos. Esto sé que nos va a servir de mucho. Y después de esto quiero pedirle un favor bien grande. Sabe que yo la semana anterior lastimosamente tuve una calamidad doméstica por el fallecimiento de un familiar y tuve que salir de la ciudad de urgencia. Lastimosamente debido a esto yo no alcancé a llenar el foro que tuvo que ser hasta la semana anterior, el día jueves a medianoche. Quería preguntar a usted si hay la mínima posibilidad a través de que pudiera hacerle llegar a usted o cómo puedo recuperar eso o si ya no hay cómo hacerlo. Ante tu mínima posibilidad tienes un máximo profesor que sí te puede dar la oportunidad de que llenes el foro. Solamente dime de qué curso eres y bueno, con los demás chicos, chicas, que tengan un buen día, un buen fin de semana, que les vaya muy bien. Ya vamos, Gabriela, contigo para ver tu problema. Y que les vaya muy bien. Un abrazo y ojalá que en algún momento nos podamos conocer así personalmente. Un abrazo, chicos, y siempre a la orden. Gracias. Gracias.